Bien, bienvenidos a esta cápsula de video en el cual vamos a abordar el tema del análisis de resultados de los exámenes clínicos objetivos estructurados. Como ustedes bien recuerdan, durante las actividades presenciales que tuvimos en el módulo de evaluación mediante simulación clínica, abordamos los distintos elementos relacionados con la evaluación del desempeño y también nos abocamos un número importante de tiempo a poder, ¿cierto?, revisar lo que significa el examen clínico objetivo estructurado, la construcción de las estaciones, la construcción del examen y todos los elementos, ¿cierto?, que se tienen que tener en consideración para poder armar este tipo de sistema o situación evaluativa. Y por lo tanto, lo que vamos a conversar ahora, ¿cierto?, es lo que viene posterior a que el examen haya sido ejecutado y, ¿cierto?, de esa ejecución del examen vamos a obtener resultados del rendimiento de los estudiantes. Ahora, estos resultados siempre es importante poder mirarlos, ¿cierto?, observarlos y analizarlos un poco más en detalle e ir más allá que solamente calcular las calificaciones, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hablar ahora, ¿cierto?, tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, la ruta que vamos a abordar básicamente tiene dos grandes temas, ¿cierto? Primero la validez y la confiabilidad, y después vamos a observar de manera bastante rápida lo que está relacionado con la construcción de las tablas y después con el análisis de los resultados, ¿ya? Lo que queda de trabajo en la plataforma, ¿cierto? Está orientado a que ustedes puedan hacer ejercicios de cálculos de las calificaciones, ¿cierto? Y también ejercicios de análisis de resultados, para lo cual, ¿cierto?, van a poder encontrar las instrucciones en la plataforma. Entonces volvamos a la situación, ¿cierto?, de nuestra primera parte en la cual la dirección de escuela nos había dicho, ¿cierto?, que teníamos que hacer un sistema de evaluación que fuese mucho más confiable y más válido considerando que estábamos ocupando simulación clínica. Y habíamos planteado, por lo tanto, que íbamos a hacer un examen clínico objetivo estructurado, ¿ya? Entonces, desde la dirección, ¿cierto?, les llega a ustedes un correo electrónico para citarlos a una reunión para que ustedes informen, ¿cierto?, cómo fue el ECOE que se hizo a los estudiantes de cuarto año, ¿ya? Según los comentarios que se habían escuchado en la dirección, el examen había sido bien recibido por los docentes y estudiantes, y estos últimos, ¿cierto?, manifestaron que si bien el examen era muy estresante, la retroalimentación posterior les permitió aprender y permitió, ¿cierto?, construir esquemas de conocimiento mucho más sólidos, eh, y por lo tanto generar un aprendizaje más significativo, ¿ya? A pesar de esto, ¿cierto?, desde la dirección le escriben que el examen fue muy caro, ¿ya?, y que por lo tanto desde Casa Central le estaban objetando el gasto, ¿ya? Por ende, ¿cierto?, el informe del examen debía ser o debe ser lo más detallado posible, ¿ya? Entonces, para esto, ¿cierto?, los elementos, o qué elementos ustedes incluirían en su informe, tienen que recordar lo que revisamos respecto a esta fórmula, ¿cierto?, de la utilidad de la evaluación, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿cierto?, lo planteado por Van der Bluten, que decía que la utilidad del examen iba a ser igual a la confiabilidad, ¿cierto?, por la validez, por el impacto educacional, por la aceptabilidad e inversamente proporcionar, ¿cierto?, por el costo, ¿ya? En el cual, ¿cierto?, por lo tanto, un examen nos iba a tener un grado de utilidad alto si es que cumplía, ¿cierto?, con todos estos elementos, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos a la larga nosotros traducir los resultados de un ECOE, ¿cierto?, tomando consideraciones elementos de esta fórmula? Es lo que vamos a abordar ahora a continuación, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿cierto?, tomemos el concepto de confiabilidad. Como conversamos en la clase presencial, ¿cierto?, la confiabilidad se va a referir a la precisión de la medición o la reproducibilidad del puntaje obtenido con el instrumento, ¿ya? Ahora, del punto de vista de la confiabilidad, nosotros vamos a poder distinguir tres tipos de confiabilidad: una confiabilidad interobservador, una confiabilidad intraobservador y una confiabilidad intercaso. La confiabilidad interobservador va a estar relacionado, ¿cierto?, con la capacidad que van a tener los observadores o los evaluadores de ir evaluando con un mismo parámetro de exigencia. Para eso, ¿cierto?, es súper importante de que haya una reunión previa y que además los evaluadores estén capacitados, ¿ya? Después tenemos una segunda confiabilidad que es la confiabilidad intraobservador, que tiene que ver en cómo un mismo evaluador va a ir evaluando a los distintos estudiantes que van pasando por la estación en la cual esa persona o ese evaluador va a estar
mirando, ¿cierto? Y va a estar observando el desempeño, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Se esperaría, ¿cierto? Que este evaluador a la larga evaluara de la misma forma a el estudiante 1 y al estudiante 30. Uno de los elementos que conversamos que podía, ¿cierto?, atentar contra la confiabilidad intraobservador es el tema de la duración total del examen, ¿ya? Porque va acompañado obviamente de un desgaste propio de estar ahí horas observando el desempeño en una estación determinada, ¿ya? Y por último está la confiabilidad intercaso, que está en relación a cómo las distintas estaciones van a tener un mismo grado de confiabilidad y eso a su vez se va a vincular también con el concepto de la validez, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. La confiabilidad, ¿cierto? La manera que tenemos de poder representarla es a través de un parámetro que es el alfa de Cronbach, ¿ya? Y el alfa de Cronbach, por lo tanto, es este coeficiente que va a variar entre 0 y 1, que nos va a indicar cuán confiable va a ser un instrumento, ¿ya? Se considera que un instrumento, se considera que el examen del ECOE va a ser confiable siempre y cuando este ECOE, ¿cierto? O cualquier otro instrumento que ustedes apliquen tenga un alfa de Cronbach que idealmente sea mayor a 0,7, ¿ya? De 0,7 a 0,8 ya se considera como un instrumento altamente confiable, ¿ya? El otro elemento, ¿cierto?, que también hay que tener en consideración que va a influir en la confiabilidad y que también lo conversamos durante la clase presencial, es que la confiabilidad va a ir siendo mayor en la medida de que haya mayor número de ítems en un examen, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Si yo tengo un ECOE, ¿cierto?, con estaciones de 7 minutos y yo planteo que voy a realizar solamente 6 estaciones, es altamente probable que ese examen sea poco confiable, ¿ya? Ahora, si yo tengo un ECOE, ¿cierto?, de 5, con estaciones de 5 a 7 minutos, lo que conversamos era que lo ideal es que ojalá estuviese unas 12 a 15 estaciones como mínimo para que alcanzara un buen nivel de confiabilidad, ¿ya? En el caso de los ECOEs, que son con estaciones más largas, es decir, con mayor número de tiempo, en esas estaciones van a haber mayor número de indicadores dentro de las pautas de evaluación. Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros también tenemos una pauta de evaluación que tenga más números de indicadores, eso también va a contribuir a la confiabilidad porque finalmente voy a tener mayor número de ítems que voy a estar observando, ¿ya? Pero eso se deja reservado para aquellos ECOEs que tienen estaciones de 10 a 15 minutos, ¿ya? Ahora, tal como habíamos mencionado, ¿cierto? Este examen clínico objetivo estructurado, ¿ya? Va a tener distintos elementos educacionales que van a aportar a que sea un buen instrumento y uno de ellos era el tema de la objetividad, ¿ya? Y por lo tanto, la objetividad del ECOE lo que va a estar traduciendo finalmente es que hay un buen nivel de confiabilidad interobservador y también hay un buen nivel de confiabilidad intraobservador, ¿ya? Entonces, la confiabilidad se va a relacionar con la objetividad del examen, ¿ya? Ahora, la validez, ¿cierto? Que también es otro de los elementos que el ECOE tiene una alta fortaleza, ¿cierto? Y que esta fortaleza se va a mantener siempre y cuando se cumplan todos los procesos de construcción del examen, es decir, que partamos con una tabla de especificaciones y de ahí en adelante desarrollemos todo el examen, va a estar relacionado, ¿cierto?, con los distintos tipos de validez que vamos a encontrar, ¿ya? En primer lugar tenemos la validez de constructo, que a la larga es lo que uno entiende habitualmente como validez, es decir, que el instrumento sea capaz de medir, ¿cierto?, o lo que realmente se pretenda que mida, ¿ya? Es decir, la validez de constructo lo que va a hacer es que va a mostrar hasta qué punto el método mide lo que se pretenda que mida, ¿ya? Después tenemos un segundo tipo de validez que es la validez de criterio, ¿ya? Y esto básicamente muestra si los resultados de un examen son concordantes con los resultados de otras pruebas ya validadas, ¿ya? El ECOE tiene un grado de validez de criterio que se ha calculado para la metodología en general que es bastante buena, ¿ya? O sea, se ha comparado con otros tipos de exámenes, ¿ya? Y se ha visto de que es un examen que es altamente válido dentro de este aspecto. Y la otra validez que vamos a encontrar va a ser la validez de contenido, y aquí esto va a hacer, básicamente va a demostrar el grado de muestreo de todos los aspectos que se pretende medir, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Nuevamente, la validez de contenido, y aquí se va a combinar un poco con el tema de la confiabilidad, ¿cierto? Va a tener que ver que mientras mayor cantidad de
ítems, ¿cierto? En este caso de estaciones yo tenga, voy a tener una mejor validez de contenido, pero además también me va a asegurar que el examen sea más confiable, ¿ya? ¿Y por qué me va a dar una mejor validez de contenido? Porque el muestreo de los distintos elementos, las distintas competencias que voy a evaluar, va a poder ser mayor, ¿ya? Ahora, hagamos el ejercicio de llevar estos conceptos a la clínica, ¿ya? Ustedes tienen un paciente con diabetes, ¿cierto? Con diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué exámenes le pedirían para saber el estado de su control glicémico? ¿Ya? Hoy en día, probablemente, ¿cierto? Todos ustedes dirían, bueno, solicitaría una glicemia, una hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Para poder saber cuál es el estado de control de la diabetes de ese paciente, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Ninguno de ustedes, pienso, que respondería que probaría la orina del paciente para ver si está dulce o no, ¿cierto? Es algo que antes se hacía, pero hoy en día, ¿cierto? Ya sabemos que es un método que no se utiliza. Y básicamente no es un método que no se, que, o sea, es un método que ya no se utiliza porque, ¿cierto? Es un método que no va a cumplir con las características que uno esperaría de esos exámenes, ¿ya? Y estas características tienen que ver básicamente con que los exámenes sean confiables por una parte, ¿ya? Y lo otro que también es que sean válidos, o sea, que efectivamente la información que me está entregando esos exámenes, ¿cierto? De control clínico, reflejen el estado en el que está el paciente, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si es que nosotros tenemos esta visión dentro de la clínica, las evaluaciones que hacemos, o sea, por lo tanto los exámenes que hacemos en educación deben cumplir con las características similares, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto? Como les mencioné, el SCOE se va a sustentar en estos principios. Uno, que sea objetivo y por lo tanto que sea un examen confiable. Y en segundo lugar, que sea un examen estructurado, es decir, que sea un examen válido, ¿ya? Lo cual se va a conseguir, nuevamente se lo recalco, si es que el examen está bien construido, ¿ya? Entonces, con el fin de poder comprobar esto, es necesario que analicemos la información que nos proporciona el examen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las siguientes estrategias. En primer lugar, ¿cierto? Una vez que ustedes tengan los resultados o estén próximos a realizar el examen, es importante que construyan una tabla, ¿cierto? O una matriz en la cual ustedes van a ingresar sus datos para que después puedan realizar el análisis de los resultados, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sugerimos nosotros que tiene que tener esta tabla, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto? En la parte central se tienen que ingresar los puntajes por estación de todos los estudiantes. Recuerden, ¿cierto? Que la recomendación que le entregamos es que el puntaje de todas las estaciones tiene que ser el mismo, de tal manera de que el análisis, ¿cierto? O los cálculos que ustedes realicen posteriormente sean más fáciles de poder ser ejecutados, ¿ya? En la fila superior, ustedes tienen que ingresar la información de las estaciones, ¿ya? En la columna que ustedes tienen, ¿cierto? Hacia su lado izquierdo, ¿ya? Ustedes tienen que ingresar la información de los estudiantes, ¿ya? Después, en la columna, ¿cierto? Contraria, o la columna que está al final, posterior a que ustedes ingresen los puntajes por estación, tienen que realizar el cálculo de los puntajes, es decir, la sumatoria de los puntajes, ¿ya? Y por último, abajo, ¿cierto? Lo que tienen que realizar es el cálculo de los indicadores, ¿ya? Ahora, ¿qué indicadores son los que nosotros recomendamos que ustedes calculen? Son los siguientes, ¿cierto? Una vez que ustedes realicen el examen y han obtenido los puntajes, el siguiente paso es la construcción de una tabla para el análisis de las estaciones, en la cual se recomienda usar los siguientes indicadores: el promedio, la desviación estándar, la mediana, el puntaje máximo, el puntaje mínimo y el índice de discriminación, ¿ya? ¿Cómo van a calcular esos indicadores? A través de un Excel que nosotros les vamos a dejar disponible, que se llama análisis de resultados, ¿ya? Y que lo van a utilizar para el desarrollo de las actividades que van a tener que hacer, de estos ejercicios que les mencioné hace un momento, ¿ya? Entonces, una vez, ¿cierto?, que ustedes hayan hecho el cálculo de los indicadores, y tal como estaba marcado en negrito, hay dos indicadores relevantes que ustedes tienen que fijarse. Uno, el promedio de las estaciones, y lo otro, el índice de discriminación, ¿ya? ¿Cómo se interpreta cada uno de esos, cierto? En primer lugar, y tal como les mencioné, tienen que fijarse en el promedio global por estación. Y acá la pregunta que tienen que responder:
el promedio global, ¿cierto?, de cada una de las estaciones es superior al nivel de exigencia para aprobar o no, ¿ya? Si ustedes ven que una estación tiene un promedio global menor al nivel de exigencia para aprobar, es decir, por ejemplo, si tienen estaciones con 10 puntos y ustedes ven que el promedio de una estación fue de 4 puntos o de 5 puntos, esa es una estación que hay que revisar, ¿ya? Porque probablemente es una estación que fue muy difícil, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, los estudiantes se van a ver visto enfrentados a probablemente una estación que puede haber tenido algún problema en su diseño, ¿ya? Otro de los elementos que ustedes tienen que revisar es el índice de discriminación y lo tienen que analizar de acuerdo a la siguiente tabla que les presentamos, ¿ya? Una estación, ¿cierto?, que tenga un índice de discriminación mayor a 0,40 es una estación que tiene una muy buena discriminación, ¿ya? Y por lo tanto vamos a decir que tiene un nivel A. Una estación que tiene un índice de discriminación entre 0,3 y 0,399 va a ser razonablemente bueno, sin embargo se puede mejorar, ¿ya? Después una estación C, en la cual tiene un índice de discriminación entre 0,20 a 0,299, es una estación que es regular desde el punto de vista de su discriminación y por lo tanto debe mejorar, ¿ya? Pero si nos encontramos, ¿cierto?, con una estación que tenga menos de 0,20 de índice de discriminación y que va a corresponder a un nivel D, es una estación que hay que descartar o revisar en profundidad, ¿ya? Ahora, la idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan hacer una triangulación de información o un cruce de información con el promedio global por estación, ¿ya? Por ejemplo, está el caso que ustedes tengan un promedio global por estación con eh, un promedio que es muy superior al nivel de exigencia, ¿ya?, y que tenga un bajo índice de discriminación, ¿ya? Esa es una estación en la cual los estudiantes les fue bien, ¿ya? Y esa estación en la cual los estudiantes les fue bien, podemos tener la opción de que es una estación de que haya sido muy fácil o que haya sido una estación de algún contenido o algún desempeño que nosotros hayamos reforzado mucho durante el semestre y por lo tanto lo que nos va a estar indicando la estación es que el aprendizaje de los estudiantes fue bueno, ¿ya? Podemos tener un segundo, ¿cierto?, escenario en el cual ustedes pueden tener una estación con un promedio que está cercano, ¿cierto?, al nivel de exigencia mínimo para aprobar, ¿ya?, y que tenga un índice de discriminación que sea muy bueno o razonablemente bueno. Esa es una estación que funcionó bien, ¿ya? Es una estación, ¿cierto?, que midió bien el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Ahora, tenemos otra posibilidad, ¿cierto?, en el cual ustedes se encuentren con una estación que fue muy difícil, es decir, que tuvo un puntaje menor, ¿cierto?, que el nivel de exigencia para aprobar, pero que tuvo una buena discriminación, ¿ya? Eso es una estación que fue difícil, ¿ya?, pero que sin embargo permitió discriminar bien entre aquellos estudiantes que sabían y que no sabían, ¿ya? Por lo tanto, es una estación que también se conservaría, ¿ya? Y el último escenario en el cual pueden encontrarse es que haya una estación con un promedio global muy bajo a el mínimo de exigencia para aprobar y que además haya tenido un índice de discriminación bajo o un índice de discriminación D. Eso a la larga lo que va a traducir es que es una estación que tuvo problemas, ¿ya? Y por lo tanto es una estación que las pocas personas que respondieron bien, lo más probable es que hayan respondido al azar. Por lo tanto, esa es una estación que uno debería de revisar en profundidad y considerar incluso descartarla, ¿ya? Van a hacer un ejercicio en relación a esto y la idea, ¿cierto?, es que podamos ir haciendo comentarios y retroalimentación para que vayan adquiriendo, ¿cierto?, y viendo cómo se realiza. Y una vez que ustedes lo hacen una vez, lo pueden volver a hacer y van a ir adquiriendo la experiencia para poder hacer el análisis. Entonces, ¿cierto? Hemos analizado los resultados del ECOE y ahora toca la parte que nuestros estudiantes esperan con más ansiedad, el cálculo de la calificación, ¿ya? ¿Cómo calculan la calificación? Habitualmente, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que conversamos, se hace de acuerdo a la escala de notas que usamos en nuestro país, ¿ya? Lo que vamos a invitarlos ahora es que revisen, ¿cierto?, un sistema de calificación distinto que es la calificación por logros. Para eso,
tienen que revisar el documento que les subimos a la plataforma. Bien, cualquier duda o comentario, como siempre, está disponible en mi correo electrónico, ¿cierto? O pueden mandarme las preguntas a través de los foros o de mensaje mediante la plataforma. Así que los invito a seguir participando y a desarrollar las actividades que tenemos planificadas para estas semanas.